Hola, te doy la bienvenida a Noches Aterradoras. Hoy, en nuestra serie especial, Mensajes de los Muertos, exploraremos un mundo donde las llamadas telefónicas se convierten en el nexo entre el mundo de los vivos y el más allá. Prepárate para escuchar 6 relatos perturbadores sobre cómo los espíritus intentan contactar a sus seres queridos desde el otro lado. ¿Estás listo para una experiencia espeluznante? Comencemos. Primer relato: la llamada de mamá desde el más allá. Ana es una mujer de 35 años que vivía sola en su pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Había perdido a su madre un año atrás y desde entonces su vida se había vuelto un constante vaivén de emociones. Aunque trataba de seguir adelante, la ausencia de su madre era un vacío que la consumía día a día. No había un solo rincón de su hogar que no le recordara a ella. Las recetas de cocina pegadas en el refrigerador, el viejo chal tejido a mano que usaba en las noches frías y el suave aroma a lavanda que aún impregnaba la habitación donde su madre solía quedarse durante sus visitas. Una tarde de sábado, Ana se sentó en su sala, rodeada de álbumes de fotos viejas. Mientras pasaba las páginas, veía a su madre en cada imagen, sonriendo en cumpleaños, celebraciones familiares y viajes que habían compartido. Ana sentía que estaba perdiendo esos recuerdos. Cada día que pasaba, su voz se volvía más difícil de recordar y eso la aterrorizaba. La noche llegó rápidamente y Ana, agotada emocionalmente, se quedó dormida en el sofá con su teléfono en la mano. Eran las 3:17 de la madrugada cuando el teléfono de Ana sonó, rompiendo el silencio del apartamento. El tono estridente la despertó de golpe. Aún medio adormecida, miró la pantalla. Un número desconocido aparecía en la pantalla, sin identificación de contacto. Ana dudó en contestar, pero la curiosidad fue más fuerte. Al descolgar, un silencio profundo llenó la línea, seguido por un leve crujido, como el sonido de un viejo vinilo desgastado. Ana, dijo una voz al otro lado, tenue, frágil, pero inconfundible. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa voz no podía ser posible. Su madre estaba muerta. Mamá, ¿eres tú?, preguntó con un hilo de voz, su corazón latiendo con fuerza. La voz de su madre sonó más clara ahora, aunque con un eco distante, como si hablara desde un lugar muy lejano. No llores más, hija. Estoy bien, pero te necesito tranquila. No descansas, no comes bien. Tienes que cuidarte, Ana. Prométemelo. Ana estaba paralizada. No sabía si estaba soñando o si realmente estaba hablando con su madre. Intentó preguntar dónde estaba, pero la voz se desvaneció en un zumbido. Luego, la llamada se cortó abruptamente. Ana quedó sentada en el sofá, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Revisó el historial de llamadas y ahí estaba, una llamada entrante de un número desconocido, pero al intentar devolver la llamada, solo recibía un tono de ocupado. Ana decidió contarle a su mejor amiga, Lucía, quien le sugirió que buscara ayuda profesional. Creyendo que quizás estaba perdiendo la cordura, Ana visitó a un psicólogo, quien le explicó que su mente podría estar creando estas experiencias como un mecanismo para lidiar con el duelo. Sin embargo, Ana no estaba convencida. La voz era demasiado real, demasiado auténtica. Desesperada por respuestas, Ana acudió a un médium recomendado por un conocido. El médium, un hombre de aspecto humilde y ojos serenos, la recibió en su modesto despacho lleno de velas y objetos esotéricos. Ana le contó sobre la llamada y él escuchó atentamente,
sin interrumpirla. Después de unos minutos de silencio, el médium le dijo que, a veces, los espíritus de los seres queridos no encuentran paz y se aferran a lo que dejaron atrás, especialmente si sienten que hay asuntos sin resolver. El médium realizó una sesión para comunicarse con el espíritu de la madre de Ana. Durante la sesión, Ana sintió un frío intenso en la habitación y el médium aseguró que su madre estaba presente. Ella no se va porque te siente triste y atrapada. Necesita saber que tú estarás bien para poder descansar. Ana lloró durante la sesión, prometiéndole a su madre que haría lo posible por seguir adelante y vivir su vida con la alegría que ella siempre le había deseado. Ana nunca volvió a escuchar la voz de su madre a través del teléfono, pero sabía que, de algún modo, siempre estaría con ella. Aunque la ausencia seguía doliendo, Ana comenzó a vivir con la certeza de que el amor de su madre trascendía incluso la barrera de la muerte. Segundo relato: el abuelo que no pudo despedirse. Carlos es un hombre de 45 años, dedicado a su familia y a su trabajo como ingeniero, pero detrás de su fachada de seguridad y éxito llevaba una herida profunda: la muerte repentina de su abuelo, don Ernesto. Carlos siempre fue muy cercano a él, ya que fue quien lo crió después de que sus padres fallecieran en un accidente cuando él tenía solo 8 años. Don Ernesto era más que un abuelo, era su padre, su mentor y su mejor amigo. El abuelo falleció de un infarto fulminante, dejando a Carlos devastado y lleno de remordimientos. Nunca tuvo la oportunidad de despedirse, de agradecerle por todos los sacrificios que hizo por él. La muerte llegó sin avisar, dejando una sensación de vacío y palabras no dichas. A menudo, Carlos soñaba con él, reviviendo aquellos momentos en que caminaban juntos por el parque, comían helado en la plaza o se sentaban en la vieja banca de madera del jardín trasero a mirar las estrellas. Una tarde, mientras Carlos revisaba unas fotos familiares en su teléfono, encontró una vieja grabación, la voz de su abuelo, riendo y contando una de sus habituales historias sobre la guerra, esas que siempre terminaban con una lección de vida. Al escucharla, Carlos no pudo evitar llorar. Cerró los ojos, deseando con todas sus fuerzas poder escuchar esa voz una vez más. En una madrugada fría y lluviosa, cuando Carlos fue despertado por el sonido de su teléfono, el reloj marcaba las 2:45 a.m. Confundido y medio dormido, miró la pantalla para descubrir un número desconocido. Pensando que podría tratarse de una emergencia, contestó rápidamente. «Hola, Carlitos», dijo una voz anciana, ronca y familiar al otro lado de la línea. Carlos sintió como la sangre se le helaba. Era imposible, pero no había dudas. Esa voz era la de su abuelo. «¿Abuelo? ¿Eres tú?», preguntó con voz temblorosa, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. «Perdóname, hijo. No pude despedirme. No tuve tiempo», respondió don Ernesto con un tono triste y arrepentido. Carlos no podía creer lo que escuchaba. Estaba hablando con un muerto. El abuelo continuó: «No quería irme sin decirte lo orgulloso que estoy de ti. Has sido un buen hombre, un buen padre, mucho mejor de lo que yo fui». Carlos, con lágrimas en los ojos, intentó hablar, pero solo pudo balbucear. Quería decir tantas cosas, pero las palabras se le atoraban en la garganta. «Te extraño, abuelo», logró decir finalmente, pero antes de poder seguir, la llamada se cortó abruptamente. Carlos revisó su teléfono, pero no pudo devolver la llamada. Era como si el número nunca hubiera existido.
Los días siguientes fueron una mezcla de incredulidad y esperanza. Carlos pensó que tal vez había soñado todo, pero la realidad de la llamada estaba marcada en su historial. La voz de su abuelo había sido tan real, tan llena de detalles personales. Una noche, Carlos recibió una llamada especialmente diferente. El abuelo sonaba más serio, como si hubiera algo importante que decir. «Carlitos, esta es la última vez que voy a llamarte», dijo don Ernesto con un tono melancólico. «Quiero que sepas que te amo y que siempre estaré contigo, aunque no me veas. Ya es tiempo de que sigas adelante y vivas tu vida. No te aferres al pasado, hijo. Estoy en paz». Carlos sintió un nudo en la garganta. Quería pedirle que no se fuera, pero sabía que esto era un adiós definitivo. En el fondo, comprendía que el alma de su abuelo necesitaba descansar, que estas llamadas eran un último esfuerzo por cerrar un ciclo que quedó inconcluso. «Te quiero, abuelo», fue lo único que pudo decir antes de que la línea se quedara en silencio. Desde esa noche, Carlos no volvió a recibir ninguna llamada. Sin embargo, esas conversaciones cambiaron su vida para siempre. Sintió que había tenido una oportunidad única, una despedida que muchos desearían tener. Aunque su abuelo ya no estaba físicamente, Carlos sabía que lo acompañaba en espíritu, y cada vez que miraba las estrellas pensaba en él, sabiendo que, de alguna forma, seguía cuidándolo desde el más allá. Tercer relato: el amigo perdido en el accidente. Marta y Luis habían sido mejores amigos desde la infancia. Vivían en el mismo vecindario, iban a la misma escuela y sus familias eran tan cercanas que las vacaciones y festividades las pasaban juntos. Con los años, su amistad se fortaleció hasta el punto en que se volvieron inseparables. Habían compartido todo: risas, llantos, aventuras y secretos. Cuando Marta tuvo problemas familiares, Luis estuvo allí para apoyarla, y cuando Luis sufrió una ruptura amorosa, Marta fue su consuelo. Todo cambió una noche de verano. Marta y Luis estaban regresando de una fiesta cuando ocurrió lo impensable. El auto en el que viajaban perdió el control en una curva peligrosa y se estrelló contra un árbol. Marta, quien estaba al volante, logró sobrevivir con algunas heridas, pero Luis no tuvo la misma suerte. Murió instantáneamente, dejando a Marta devastada y llena de culpa. A pesar de que todos le decían que no fue su culpa, Marta no podía evitar pensar que si hubiera conducido más despacio o tomado otra ruta, Luis seguiría vivo. Durante meses, Marta se sumió en una profunda depresión. Dejó de salir, evitaba ver a sus amigos y se aisló por completo. Las noches eran las peores. Soñaba constantemente con el accidente, reviviendo una y otra vez el momento en que perdió a su mejor amigo. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de dolor y arrepentimiento. Una noche, alrededor de las 3:30 a.m., Marta fue despertada por el sonido de su teléfono. Medio dormida y sin esperarlo, vio un número desconocido en la pantalla. Dudó en contestar, pensando que tal vez era un error o una broma de mal gusto, pero una corazonada la impulsó a hacerlo. Al descolgar, un ruido de estática llenó la línea, seguido de un silencio inquietante. «Marta, soy yo, Luis», dijo una voz familiar, apagada pero inconfundible. Marta se quedó helada, incapaz de articular palabra. Era la voz de Luis, pero sonaba lejana, como si hablara desde un lugar distante. «No te culpes más, por favor, no fue tu culpa», continuó la voz, con un tono cálido y reconfortante que Marta conocía tan bien. Marta rompió en llanto.
Las palabras se le atoraron en la garganta y todo lo que pudo hacer fue escuchar. Luis le habló. Estoy bien, Marta. Ya no duele. Solo quiero que sigas adelante y que vivas tu vida. No dejes que esto te detenga, dijo antes de que la llamada se cortara abruptamente. Marta quedó en shock, sosteniendo el teléfono contra su oído, incluso después de que la línea quedó en silencio. Intentó devolver la llamada, pero el número ya no existía. Esa noche apenas pudo dormir y cuando lo hizo, soñó con Luis, pero esta vez no era un sueño angustiante. Lo vio sonriendo, como en los viejos tiempos, cuando todo era más simple y feliz. Desesperada por respuestas, Marta decidió visitar un lugar especial, el sitio del accidente. Fue un acto de valentía que había evitado durante mucho tiempo, pero sentía que era lo que debía hacer. Colocó una ofrenda con flores, una veladora y una foto de ambos en el lugar del impacto, y mientras lo hacía, sintió una extraña calma invadirla. Era como si Luis estuviera allí, observándola. Esa noche, Marta recibió la última llamada. Luis sonaba diferente. Su voz era más clara, más fuerte. Gracias, Marta, dijo con un tono lleno de gratitud y paz. No sabes cuánto necesitaba esto. No estoy atrapado por ti. Estoy aquí porque quería asegurarme de que estuvieras bien. Pero ahora es tiempo de despedirme. Marta quería pedirle que no se fuera, pero también sabía que era lo mejor. Te quiero, Luis, dijo, luchando contra las lágrimas. Luis le respondió con una risa suave, como la que siempre usaba cuando quería tranquilizarla. Yo también te quiero, amiga. Vive por los dos. Nos veremos del otro lado, pero por ahora disfruta cada día. La línea se cortó y Marta quedó con el teléfono en la mano, sintiéndose aliviada y triste al mismo tiempo. Esa fue la última vez que escuchó a Luis, pero desde entonces, cada vez que pasa por el lugar del accidente, deja una flor y una sonrisa, sabiendo que su amigo finalmente encontró la paz. Aunque ya no recibe esas llamadas, Marta siente que Luis sigue con ella, cuidándola y guiándola en silencio, como lo había hecho toda su vida. Cuarto relato: la promesa incumplida del hermano mayor. Javier y Daniel eran más que hermanos, eran compañeros de vida, amigos inseparables desde la infancia. Daniel, el mayor, siempre había protegido a Javier, enseñándole a jugar fútbol, ayudándole con la tarea y defendiéndolo de los matones de la escuela. Eran inseparables y sus padres solían bromear diciendo que compartían un alma. Daniel tenía un carácter fuerte y protector, mientras que Javier era más tranquilo y sensible, siempre buscando el consejo de su hermano mayor para cualquier problema. Una tarde, mientras bebían cervezas en el porche de la casa familiar, Daniel le hizo una promesa a Javier: no importa lo que pase, siempre estaré para ti, ¿ok? Nunca te dejaré solo. Javier se rió, empujando a su hermano, pensando que solo eran palabras, pero Daniel lo decía en serio. Ambos se prometieron apoyarse en las buenas y en las malas, y sellaron esa promesa con un apretón de manos, como solían hacer desde pequeños. Sin embargo, Daniel murió repentinamente en un accidente de motocicleta cuando tenía solo 28 años. Javier, que lo había visto partir esa misma mañana con una sonrisa en el rostro, no pudo creerlo cuando le dieron la noticia. La pérdida fue un golpe devastador, y Javier se sumió en una profunda tristeza. Se sentía incompleto, como si una parte de él se hubiera ido con su hermano. El dolor de no haber podido despedirse, de no haber tenido la oportunidad de decirle cuánto lo quería, lo atormentaba día y noche. 2 meses después de la muerte de Daniel, Javier intentaba retomar su rutina,
pero nada era igual. Todo le recordaba a su hermano: el casco de la motocicleta que aún estaba en el garaje, la ropa que colgaba en el armario y la vieja guitarra que solían tocar juntos en las noches de verano. Una madrugada, mientras Javier se encontraba en su habitación intentando dormir sin éxito, su teléfono sonó de repente. Eran las 3:14 a.m. y en la pantalla apareció un número desconocido. Javier dudó en contestar. Al descolgar, un silencio inquietante llenó la línea, seguido de una respiración profunda. «Javi, soy yo, Dani», dijo una voz que Javier reconocería en cualquier lugar. Era la voz de su hermano, pero sonaba apagada como un susurro en la oscuridad. Javier se quedó sin aliento. «Daniel, no puede ser. Esto no es posible», balbuceó, incrédulo. «Te dije que no te dejaría solo, ¿no?», respondió Daniel con un tono sereno pero triste. «No pude despedirme y lo siento, pero sigo aquí, cuidándote, como siempre». Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que su hermano estaba muerto, pero la voz era real, tan real que no podía ser producto de su imaginación. «Te extraño, Dani. Todo está mal sin ti», dijo Javier entre lágrimas. Daniel trató de consolarlo. «No llores, hermano. Estoy bien. Solo necesito que sigas adelante. Prométeme que vivirás tu vida, que no te quedarás estancado por mi culpa». Antes de que Javier pudiera responder, la llamada se cortó, dejando un profundo vacío en la habitación. Javier intentó devolver la llamada, pero solo recibió el sonido de un número inexistente. Buscando respuestas, Javier contactó a una médium, quien le dijo que Daniel estaba atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, incapaz de encontrar paz porque sentía que debía cumplir su promesa de proteger a su hermano menor. Javier, lleno de angustia, no sabía si debía sentirse agradecido o culpable. Sabía que su hermano estaba ahí por él, pero también sabía que no podía seguir sosteniendo a un espíritu que necesitaba descansar. Una noche, Javier recibió una última llamada. Daniel sonaba más distante, como si su voz se desvaneciera lentamente. «Javi, ya es tiempo», dijo con un tono que Javier nunca había escuchado antes. «No puedo seguir así. Necesito que me dejes ir. Prometí cuidarte, y lo haré, pero desde otro lugar. No estaré en cada llamada, pero estaré en cada paso que des». Javier sintió una mezcla de dolor y alivio. Sabía que era el momento de dejarlo ir, pero no era fácil. «Te amo, Dani. Gracias por todo. No sé cómo seguir sin ti», dijo con la voz quebrada. Daniel se rió como solía hacerlo cuando quería tranquilizarlo. «Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Ahora es tu turno de cuidarte». La llamada se cortó y Javier quedó en la oscuridad de su habitación, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que esa era la última vez que escucharía a su hermano, pero también sabía que esa llamada había sido la despedida que nunca pudieron tener en vida. Desde entonces, Javier empezó a vivir con más intensidad, llevando consigo la fuerza y la presencia de Daniel en cada cosa que hacía. Aunque las llamadas cesaron, Javier sentía a su hermano en pequeñas cosas, en un gol de su equipo favorito, en el sonido de una vieja canción que solían cantar juntos o en una estrella particularmente brillante en el cielo nocturno. Sabía que Daniel seguía cuidándolo, pero ahora, desde un lugar donde finalmente podía descansar en paz. Quinto relato: la madre que nunca se fue. Ana siempre había tenido una conexión especial con su madre, Isabel. Eran más que madre e hija,
Eran cómplices, amigas y confidentes. Desde pequeña, Ana encontraba en su madre no solo a una figura de autoridad, sino a una mujer llena de sabiduría y amor incondicional. Isabel, una enfermera dedicada, había criado a Ana sola, después de que su esposo falleciera cuando Ana tenía apenas 5 años. A pesar de las dificultades, Isabel nunca dejó de sonreír, siempre encontrando la manera de hacer que su hija se sintiera amada y protegida. Isabel era una mujer fuerte y resiliente, pero la vida la sorprendió con una enfermedad agresiva, un cáncer que avanzó demasiado rápido. Ana estuvo a su lado durante todo el proceso, acompañándola a cada tratamiento, cada consulta, cada noche en la que los dolores no la dejaban dormir. Se prometió a sí misma que haría todo lo posible por mantenerla viva, pero la enfermedad fue implacable. Isabel falleció una fría mañana de enero, dejando a Ana sola y desorientada. La casa se sentía vacía sin la risa de su madre, sin su aroma y sin el sonido de su voz cantando en la cocina. Ana se sentía perdida. Había dedicado cada segundo de los últimos meses a cuidar de Isabel, y ahora, sin esa misión, no sabía cómo seguir. Todo le recordaba a ella: las tazas de té que compartían en las tardes, los libros que Isabel leía antes de dormir, incluso el viejo delantal manchado de harina que colgaba en la cocina. El dolor de su ausencia era insoportable, y Ana no dejaba de reprocharse por no haber hecho más, por no haber encontrado una forma de salvarla. Una noche, Ana estaba acostada en la cama, incapaz de dormir. Se sentía abrumada por la tristeza, mirando el techo mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, su teléfono sonó. Eran las 2:53 a.m. y el tono de llamada resonó en la silenciosa habitación. Ana frunció el ceño al ver un número desconocido en la pantalla. Pensó que era un error, pero algo la impulsó a contestar. «Hola, mi niña», dijo una voz cálida, tan familiar que Ana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era la voz de su madre. Isabel sonaba como siempre, tranquila, dulce, con ese tono maternal que siempre lograba calmarla. «Mamá, no puede ser», balbuceó Ana, su voz temblorosa y llena de incredulidad. «Sí, cariño, soy yo», respondió Isabel con ternura. «No pude despedirme como quería. No tuve tiempo, pero sigo aquí contigo». Ana no podía creer lo que estaba escuchando. Se llevó una mano a la boca, intentando contener el llanto. «Te extraño tanto, mamá. No sé qué hacer sin ti», dijo entre sollozos. Isabel la escuchó pacientemente, como siempre hacía. «No tienes que hacer nada, mi amor. Solo sigue adelante. No te atormentes por lo que no pudimos cambiar. Estaré siempre contigo, aunque no puedas verme». La llamada se cortó de repente, dejando a Ana con el corazón acelerado y una mezcla de emociones indescriptibles. Intentó devolver la llamada, pero solo obtuvo una grabación automática indicando que el número no existía. Ana se quedó mirando el teléfono, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había hablado con su madre, de eso no tenía duda. La voz, las palabras, todo había sido real. Intrigada por las palabras de su madre, Ana decidió consultar a un sacerdote local, conocido por su conocimiento sobre lo paranormal. El padre Miguel la escuchó pacientemente y luego le explicó algo que la dejó atónita. Las almas que no encuentran descanso a menudo intentan contactar con sus seres queridos para resolver asuntos pendientes. Isabel no estaba en paz, y la llamada era su forma de aferrarse al mundo de los vivos. Ana comprendió que debía ayudar a su madre a descansar, así que una tarde
Fue al cementerio, al lugar donde descansaban los restos de Isabel. Llevó consigo las flores favoritas de su madre y una carta escrita a mano donde vertió todos los sentimientos que había guardado desde su muerte. Ana se arrodilló frente a la tumba y leyó la carta en voz alta, dejando que cada palabra fluyera con sinceridad y amor. Esa misma noche, Ana recibió una última llamada. Isabel sonaba diferente, más serena. «Gracias, hija», dijo con una voz llena de paz. «Necesitaba escucharte. Ahora sé que estarás bien. Te amo más allá de todo y siempre estaré contigo, pero ahora necesito descansar». Ana, con lágrimas en los ojos, asintió, aunque sabía que su madre no podía verla. «Yo también te amo, mamá. Descansa en paz». La llamada se cortó y Ana sintió una calma profunda que no había experimentado desde la muerte de Isabel. Las llamadas cesaron y aunque Ana ya no podía escuchar la voz de su madre, sentía su presencia en cada rincón de su vida. Isabel no se había ido por completo. Vivía en los recuerdos, en las lecciones y en el amor que habían compartido. Sexto relato: el abuelo que nunca se fue. Mario siempre había sido el pilar de la familia. Era un hombre de carácter firme y un corazón bondadoso, un abuelo ejemplar que había criado a sus hijos y nietos con valores y amor. Mario había trabajado toda su vida como carpintero y aunque su salud se había deteriorado con la edad, seguía siendo el centro de las reuniones familiares, donde sus anécdotas y sabiduría eran siempre bienvenidas. Andrés, su nieto favorito, siempre tuvo una conexión especial con él. Desde pequeño, Andrés admiraba a su abuelo y pasaba horas en el taller observando cómo Mario convertía simples trozos de madera en hermosos muebles. Era como ver magia, y Andrés sentía que su abuelo era un artista. Mario le enseñó muchas cosas: a usar las herramientas, a ser paciente y sobre todo a enfrentar la vida con coraje y dignidad. Sin embargo, la salud de Mario comenzó a deteriorarse gravemente cuando cumplió los 82 años. Un infarto lo dejó débil y aunque sobrevivió, su condición nunca volvió a ser la misma. Andrés, ahora un joven adulto, hizo todo lo posible para estar cerca de él, acompañándolo al médico, ayudándolo en la casa y pasando tardes enteras escuchando sus historias. Mario siempre le decía a Andrés que no temía a la muerte, pero que lo único que le dolía era dejar a su familia, especialmente a él. Mario falleció en el hospital después de un largo periodo de sufrimiento y su partida dejó un vacío imposible de llenar. Andrés no podía aceptar que su abuelo ya no estuviera. No solo había perdido a su mentor, sino a su mejor amigo. La casa de Mario, que siempre había estado llena de vida, se sentía ahora oscura y vacía. Andrés pasaba las tardes allí, recordando los buenos tiempos, rodeado de las creaciones de su abuelo, como si en esos muebles viviera todavía un pedazo de su alma. Una semana después del funeral, Andrés estaba en el taller de su abuelo, intentando distraerse, reparando una vieja silla que habían empezado a restaurar juntos. De repente, su teléfono sonó. Al mirar la pantalla, sintió un escalofrío al ver el nombre de abuelo iluminando el display. No podía ser. Había borrado el contacto después de su muerte, incapaz de soportar ver el nombre cada vez que revisaba su lista de contactos. Temblando, Andrés contestó. Al otro lado de la línea, un sonido estático llenó sus oídos, seguido por la inconfundible voz de Mario. «Andrés, hijo, ¿estás ahí?», preguntó el abuelo con la misma calidez de siempre.
Andrés sintió que su corazón se detenía por un instante. Era imposible, pero ahí estaba la voz de su abuelo, resonando como si nunca se hubiera ido. Abuelo, no entiendo, murmuró Andrés, sin saber si estaba soñando o si había perdido la razón. Mario rió suavemente, esa risa que siempre tranquilizaba a Andrés. No te asustes, hijo, solo quería decirte que estoy bien. No te pongas triste por mí y cuida de la familia, como siempre te lo pedí. Andrés no podía contener las lágrimas. Tenía tantas cosas que quería decirle, pero el shock y la emoción lo dejaron sin palabras. Antes de que pudiera reaccionar, la llamada se cortó abruptamente, dejando a Andrés con el teléfono en la mano, temblando de incredulidad. Intentó llamar de vuelta, pero la respuesta fue un mensaje automático. El número marcado no existe. Esa noche, Andrés permaneció despierto, reflexionando sobre todo lo que su abuelo le había dicho. Por la mañana, tomó una decisión. Continuaría con el taller del abuelo, pero también empezaría a buscar nuevas oportunidades, nuevas formas de crecer, tal como su abuelo le había enseñado. La última llamada ocurrió semanas después. Mario le habló con una paz que Andrés nunca había sentido antes en sus palabras. Estoy orgulloso de ti, hijo. Sigue adelante y cuida de los tuyos. Recuerda que el amor y los recuerdos nunca mueren, y mientras vivas, yo viviré contigo. Ahora es tu turno de brillar. Andrés cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente, sabiendo que era la despedida definitiva. Desde entonces, Andrés nunca volvió a recibir una llamada de su abuelo, pero sentía su presencia en cada rincón del taller, en cada mueble que restauraba y en cada cliente satisfecho. Mario no se había ido del todo. Había dejado un legado de amor, fortaleza y sabiduría que Andrés llevaba consigo todos los días. Y así, Andrés entendió que, aunque su abuelo no estaba físicamente, el lazo que los unía era más fuerte que la muerte. Gracias por acompañarnos en esta inquietante recopilación de Mensajes de los Muertos en Noches Aterradoras. Esperamos que hayas disfrutado y sentido el mismo escalofrío que nosotros al contar estas historias. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo. ¿Cuál de estos mensajes te impactó más? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigue con nosotros para más relatos aterradores. Hasta la próxima.